noches o muy buenos días para todos los que están allí conectados a través de las redes sociales, ahí los que nos están viendo en Facebook y en YouTube. Dios les bendiga y bienvenidos a este tiempo de celebración virtual. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro Dios. Señor, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor. Te honramos a ti, Señor, por la oportunidad que nos das, Dios, de levantar tu nombre sobre todo nombre, por las bendiciones que llegan a nuestras casas, Señor, por esas puertas y ventanas de los cielos que están abiertas, Señor, por tu bendición sobreabundante en nuestras vidas. Creemos a tu palabra, Señor, y en tu palabra evidenciamos que tú eres fiel, Señor. Eres fiel a tus promesas, Señor. Y nos has dicho, Señor, que si creemos, Señor, que si damos nuestros diezmos y ofrendas a ti, Señor, tú tendrás, Señor, esa bendición en sobreabundancia para con nosotros. Y no damos, Señor, nuestros diezmos y ofrendas, Señor, por un corazón, Señor, necesitado. Más bien lo hacemos, Señor, con un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Recuerda que usted puede escanear el código QR que está apareciendo en pantalla y enviar el comprobante a contabilidad@templobelén. Y de esa manera añade sus datos personales y no tendría que llenar el sobre físicamente. Tenemos unos anuncios para ustedes y nuestro primer anuncio es nuestro Bazar 2022. Felices estamos de tener las puertas abiertas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Puede participar de dos maneras, trayendo sus donaciones y comprando en el bazar. Si traes tus donaciones, vas a tener algo anexo, y es que puedes girar la ruleta del descuento, descuentos hasta del 50%. Entonces ese descuento lo vas a poder redimir en compras dentro del mismo bazar. Creemos que nuestro Congreso Mundial de Misiones será un evento histórico que impactará el mundo. Por eso queremos que tú seas parte de esta historia. Te esperamos en Medellín del 27 al 30 de septiembre. Yo me apuro, hasta el fin del mundo me voy predicando. Recordemos también que tenemos nuestro Congreso Mundial de Misiones, sexto Congreso Mundial, acelerando su regreso. Tiene un valor hasta el 31 de mayo, ya casi se acaba el tiempito, $60. Después hasta el 31 de julio, $80. Y ya casi encima de la fecha del evento, $100. Así que no esperes más para inscribirte. Y voy a dar este anuncio que es nuestra escuela Eslabón, nuestra escuela de arte y música. En la escuela de arte y música aún están todos los cupos disponibles para batería, piano, guitarra, instrumentos de viento, bajo, violín, futuramente violonchelo, técnica vocal, coral para niños, iniciación musical. Así que no esperes más. Inscríbete en www.fundacioneslabon.com y allí puedes entonces llenar nuestro cuestionario. Bendiciones. Un saludo para todos nuestros hermanos del Templo Belén. Es un gusto poder estar de nuevo compartiendo con todos ustedes acerca de las bendiciones y las bondades de nuestro Padre Dios que vienen por su palabra para que todas nuestras familias y todos nosotros podamos crecer abundantemente y siempre honrando y glorificando a Dios y bendiciendo a tantas personas que están a nuestro alrededor. Así que gracias por ser Templo Belén y gracias por acompañarnos. Una vez más les estamos esperando de manera presencial aquí en Templo Belén o en TV13, en la Comuna 13. Allí estamos con los brazos abiertos para disfrutar todo este tiempo que el Señor nos permite estar juntos. Aquellos que están en otros países, sí, que nos están viendo desde otras latitudes, ustedes también son de casa. Gracias. Algunos han salido de nuestra ciudad para vivir en otros sitios, pero todavía hay una fuerte conexión. Por eso estos medios son una bendición. Así que te esperamos a propósito en nuestro gran Congreso Mundial de Misiones en el mes de septiembre. Si tú vives lejos de Colombia, pues puedes venir a visitarnos y vamos a estar reunidos de muchos países del mundo glorificando a Dios y orando, intercediendo y aprendiendo cómo estamos llegando hasta lo último de la tierra.
Y si vives acá en Colombia o acá en Medellín, pues aprovecha esta oportunidad en nuestro congreso, que a propósito, el 31 de mayo se cumple el plazo para pagar la tarifa más baja del congreso. Así que nos vamos a gozar en ese tiempo. Y precisamente queremos orar para que Dios supla, queremos orar para que muchos de este día hasta el 31, donde se va a cumplir el plazo para la tarifa más baja, todos los que tengan necesidad económica o algo para poder pagar esta cifra que es muy módica, pues lo puedan lograr. Más luego será más costoso. Y todo esto simplemente porque reunir gente de todo el mundo en un gran lugar como Plaza Mayor, pues tiene su costo. Y lo que queremos simplemente es compartir como familia de la fe y crecer en el Señor. ¿Cuántos recibirán llamado? ¿Cuántos serán tocados? ¿Cuántos tendrán una perspectiva distinta de lo que pasa en el mundo? Y podremos amar mucho más a los demás cuando conocemos estas culturas. Padre Santo, te pedimos como Dios que suple todas nuestras necesidades, Señor, que le proveas a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo que están queriendo venir al Congreso, pues no es solamente para estar aquí en el evento, lo que cuesta estar en el evento, que es una cifra muy módica, Señor, sino también los pasajes, los tiquetes, los hoteles, todo este viaje tan largo desde los distintos continentes del mundo. Para nosotros acá en Colombia será mucho más fácil, oh Dios, porque esta es nuestra ciudad, nuestro país, y los que vivimos acá en Medellín, pues simplemente tendremos que desplazarnos cada mañana o cada noche para ir al lugar del evento y será muy económico para todos. Pero lo más importante, ya saliendo a otros asuntos que realmente son trascendentales, no es el costo económico, no es la logística y todas estas cosas que si bien son importantes, no son lo más. Lo más importante es que estamos reunidos en nombre tuyo, Señor, organizándonos, articulándonos para bendecir a una humanidad que necesita conocer de ti. Así que, Padre, glorifícate en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Tendremos gente de toda tribu, lengua, raza y nación, como dice tu palabra, y es una pequeña anticipación de aquel momento glorioso cuando estaremos todos de pie delante del Cordero, glorificando, levantando nuestras manos, cantando y adorando y celebrando que somos hijos del gran Rey. Señor, hablando de que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, a todos nosotros, mientras estamos en este mundo, nos preocupan las situaciones de gobierno, Señor. Eso pasa en cada país y ha pasado a través de toda la historia. ¿Quién nos gobierna y cómo nos gobierna? Hemos decidido como creyentes, Señor, que tú eres nuestro Dios y que tú eres nuestro Rey. Pero como tu Hijo Jesucristo nos enseñó, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Entonces tenemos que respetar unas normas, unas reglas de convivencia en este mundo, aún con personas que no son cristianas, las cuales no debemos rechazar. Al contrario, convivir con ellos en paz como lo propone la Escritura, porque la paz de nuestra ciudad, de nuestro país, será nuestra paz. También oramos, Señor, por Colombia. Ten misericordia de nuestra nación y nuestra tierra, y que podamos tener una perspectiva bíblica y no la simple perspectiva que ofrecen las redes, los comentaristas y tantas opiniones de aquellos que tienen sus intereses o promueven a ciertos posibles gobernantes, Señor. Aunque esa es una realidad y de la cual nosotros no nos privamos porque también somos ciudadanos, en este caso colombianos, Señor, hemos decidido confiar en ti y creer en ti porque tú eres el único y verdadero gobernante que puede hacerlo con justicia, con equidad y que pueda solucionar los reales problemas del corazón del hombre, de sus familias y de la convivencia, Señor. Por eso predicamos el Evangelio y confiamos. Háblanos a través de tu palabra y que todo redunde en bendición para todos nosotros y los demás, pero que siempre y nunca perdamos la perspectiva de que tú eres el Dios y que a ti sea toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén. Esta es una de las oportunidades en que podemos interrumpir con mucha lógica nuestra serie de enseñanzas de la primera carta a los Corintios. Y vamos a irnos a un pasaje del Antiguo Testamento, el cual me gusta nombrar mucho, usar o recordar, porque nos pone y nos aterriza con los pies en la tierra. Sí, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, pero debemos entender lo que la palabra del Señor dice para que no nos confundamos, y menos para que evitemos esas peleas que como seres humanos a las cuales estamos afrontados o tentados más bien,
Porque cuando se discute acerca de ciertos temas en la vida, pues hay unas confrontaciones, a veces ideológicas, de pensamiento o simplemente caprichosas. Bueno, algunas tienen más argumentos que otras, pero en fin, ¿por qué nos gusta tanto pelear? Debemos de mantener en perspectiva que fuimos creados por Dios y que deberíamos ayudarnos unos a otros. Por eso es que es difícil en cualquier cultura hablar de cosas como religión, política y bueno, fútbol, en los países donde hay fútbol, porque terminamos discutiendo. Para no caer en esa tentación y de encontrar sentimientos no gratos en medio nuestro, pues deberíamos de ir a la palabra de Dios, al fin y al cabo nuestra base por la cual vivimos y es nuestra regla de fe y conducta. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Pues miremos, primera carta de Samuel, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 22. Pongamos mucha atención a la historia, que es una historia cargada de realidades que no solamente sucedieron esos miles de años antes de Cristo, sino que todavía se cumplen, porque la raza humana, aunque han cambiado los tiempos, sigue en esencia sintiendo lo mismo y con la misma problemática. Se ha olvidado de Dios y necesita entender lo que Dios quiere y tiene, que al fin y al cabo es bendición para todos. Nos dice así la Escritura: cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beerseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que digan, le respondió el Señor, porque es a mí a quien rechazan y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y les asignará a los carros de guerra y a sus conductores y les hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará una 10ª parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán alivio de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar las advertencias de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo, y el Señor respondió: haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. Guíanos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, basta mirar algunos pasajes por encima o algunas palabras o frases que tiene este capítulo y encontraremos el gran pecado o la mala decisión que tomó la nación de Israel. Y vamos a aprender en esta historia que las decisiones nuestras tienen que ver mucho con nuestra confianza. Pero fíjese, la frase última, y no vamos a empezar por lo último del pasaje, pero vale la pena recordarlo, no vamos a ahondar en eso.
Pero el pueblo terminó diciendo, después de que se les advierte lo que podría pasar con un rey como las demás naciones, dice el pueblo, el rey nos juzgará, y cosa que siempre sucede. El rey empieza a hacer juicio y el juicio según le parece y según su norma. Y será nuestro líder en batallas. Y qué cantidad de batallas y guerras que nadie pidió y nadie quiso. Pero el líder que escogieron los metió en guerras. El líder que escogieron los empezó a juzgar según su capricho. Y esta es una historia de vieja data. Eso no tiene nada que ver con los sistemas que hoy le ponemos nombres, como la izquierda, la derecha, el centro, los sistemas económicos. Este lenguaje acerca de sociológico, bueno, y tiene que ver con la economía y con la política, y aún con filosofía, que se usa hoy, pues tal vez miles de años atrás no se usaba, pero en principio siempre ha ocurrido este asunto de los pesos, del poder de los gobernantes y cómo los normales ciudadanos están en medio de todo esto. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los problemas? Y las preguntas que a veces nos hacemos, ¿por qué se mueren los niños de hambre? ¿Por qué hay tanta injusticia? Pues todo esto es respuesta precisamente a las malas decisiones de la raza humana y a perder su confianza en Dios. Dejaron de confiar en Dios, tomaron malas decisiones y todo lo demás se desencadena como una gran consecuencia. Cuando entendemos lo que dice la palabra del Señor, entonces deberíamos de meditar y pensar y empezar a notar que las cosas tienen que ser distintas. Y fíjense que para comenzar, en el inicio de la lectura que hicimos, se hablaba, y para contextualizar de una vez, que había problema en los gobernantes que fueron escogidos por el papá, ya estamos hablando de nepotismo, a unos personajes estos, que codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Me causa risa, y es una risa irónica, cuando hoy los que hablan de política y los que hablan de soluciones para una nación como la nuestra o cualquier nación, siempre empiezan a hablar, es que hay gente que se roba nuestro dinero, se roban todo lo que el pueblo con tanto sacrificio ha levantado. Y vamos a ver, y sí se ve, es verdad, porque el hombre o los gobernantes se vuelven codiciosos, o tal vez no se vuelven, ya eran codiciosos, y por eso buscaban el poder. La otra cosa es que aceptaban soborno, ¿y soborno qué? ¿Para qué? Para precisamente hacer o confabularse con aquellos que les dan dinero y les favorecen, por eso aparece el soborno. O sea que el soborno es algo tan antiguo. Esos dineros que se pagan para encontrar ciertos favores aparecen aquí en este pasaje y dice la palabra del Señor, las demás naciones la tenían, era prohibido en el gobierno de Dios. Y por último, ¿qué terminan haciendo? Pues toda la justicia que debería estar en un pueblo que se supone era de Dios, ahora se pierde. ¿Por qué? Porque pervierten la justicia y no ayudan al necesitado y no hacen lo correcto y de una u otra manera se desvían precisamente de eso que es justo y que el Señor tanto les pedía y les había guardado. Por eso el Señor había sido claro. Ahora, ¿cómo podríamos mirarlo? Pues fíjese que empezamos a notar algunos vicios que son tan antiguos. Uno es el nepotismo. Cuando se alcanza el poder, entonces de una u otra manera ese poder se quiere seguir conservando. Viene otra generación. ¿Cómo garantizamos que este poder que tengo yo sea heredado en los que me siguen? Si no son los hijos, que es el nepotismo claro de la familia, entonces se lo va a entregar a aquellos que me han seguido, a los cuales les debo favores. Entonces hablaríamos, ese es un tipo de nepotismo, de amiguismo más bien, porque el nepotismo claramente tiene que ver con la familia. Ahora bien, no es para nosotros desconocido que en este mundo los seres humanos, cuando tienen gobierno, quieren favorecer a su familia y a todos sus amigos y a los amigos de sus amigos y a la familia de sus amigos. Esto es una costumbre tan antigua. Además, se hablaba que se nombraban las personas por una cercanía, pero jamás por buenos gobernantes. No sabemos a ciencia cierta por qué el profeta Samuel nombró a sus hijos.
¿Qué estaba pensando él? ¿Qué sucedió? Hay una parte oscura allí que no entendemos mucho y podríamos especular un poco. Tal vez no los educó bien, tal vez quiso hacer un favor y pensó que serían buenos gobernantes, qué sé yo. Lo que encontramos es que no lo eran y que ese nepotismo estaba privando al pueblo de ser o tener un buen gobierno como el que había tenido precisamente con Samuel. Cuando algunos gobernantes han hecho una buena tarea y quieren conservar ese poder en los que vienen después y se lo entregan a los que están cercanos, a los que les deben favores o simplemente a su familia, no se va a garantizar ese buen gobierno que tuvo. Ya se cometió un error, como quien dice, si hicieron un buen gobierno, supongamos, pero a lo último lo entregan de esa manera a quien no deben, pues todo lo que hicieron con la mano lo borran con el codo. ¿De dónde entonces, se preguntaría la nación de Israel y nos preguntamos hoy los colombianos, podríamos nosotros sacar un buen gobernante? Es muy chistoso y no sé, a veces nosotros, tanto que hablamos de querer salir adelante como nación y que somos importantes, que los jóvenes son importantes, que nosotros somos importantes, pero siempre pensamos que es en otros lugares donde las cosas son mejores. Y algunos dicen, claro, eso puede pasar en Suiza, Suecia, Dinamarca, allá sí, pero nosotros somos latinoamericanos. ¿Y cuál es el problema con ser latinoamericanos? Los coreanos en la década del 60 eran los más pobres del mundo, de los más pobres del mundo, y hoy no lo son. Tomaron una decisión, y no es gratuito, que los coreanos, Corea del Sur me refiero específicamente, ellos en esa década tuvieron un avivamiento del evangelio y empezaron a ser uno de los países que más misioneros envían hasta lo último de la tierra. Libertad económica en esta nación, y hoy, pocas décadas después, en ese momento, en la década de los 60, Colombia era inmensamente, económicamente más fuerte, más poderoso que Corea. Hoy se cree que hasta más de 10 veces Corea, un territorio más pequeño, con múltiples guerras, su enemigo al lado, Corea del Norte, y con tantos conflictos que pudiera tener en este desarrollo, hoy es un país administrado de tal manera que sus riquezas, sin tener petróleo, sin tener minería o sin tener un montón de cosas, porque no es un país muy grande, como sí lo es Colombia, hoy están mucho mejor que nosotros. Tuvieron un avivamiento de década de los 60. Es de los países con más evangélicos en el mundo. Iglesias cristianas, la nuestra tiene millones de miembros. Y muchos de los gobernantes o de las personas importantes de ese país asisten a nuestras iglesias. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿De dónde sacaron un buen gobernante? Pues aquí esta palabra nos da pistas muy importantes y claras. Los gobernantes antes de su ejercicio en gobierno son, primero, seres humanos, nacidos en una familia como la tuya y la mía. Es el primer espacio donde aprendemos cosas, aprendemos carácter, aprendemos la honradez, aprendemos el respeto, aprendemos nuestros valores y principios morales y aprendemos la espiritualidad en la casa. Si nosotros no tenemos una buena familia protegida, el marco, el lugar donde se pueden criar los hijos y se le entrega a otros, entonces las posibilidades de tener buenos gobernantes nunca se alcanzarán. Habrá muy poca probabilidad, o digamos ninguna. Aún con la familia, si en la familia nos enseñan los principios correctos, entonces no podremos tener hijos correctos, padres correctos, esposos y esposas correctos, trabajadores correctos, estudiantes correctos y menos gobernantes correctos. Es allí donde empezamos a generar lo mejor de una nación. Hemos descansado demasiado en lo que puede hacer un Estado para levantar a los niños y a los hijos. Y creo que tiene un papel de facilitar, pero el espacio donde mejor se puede formar el carácter de un ser humano es en la familia, es el espacio natural. ¿Qué pasó con Samuel? Bueno, ahí está la inquietud. Pero fíjense que todo va cambiando en la nación de Israel, siendo una familia poderosa, con promesa que Dios le dio a Abraham, luego a Jacob, que luego se llamó Israel. Hoy se desdibuja todo eso, bueno, en el momento de la historia que quiero decir. Y empezaron a mirar otras formas de gobierno. Y gobierno humano. El ser humano, todos somos seres humanos,
Pero tenemos un gran inconveniente. Siempre habrán unas limitantes, pues si nosotros los seres humanos hacemos leyes, entonces estamos haciendo algo como esto: somos juez y somos parte. Legislamos, pero tenemos intereses. Ningún ser humano puede desprenderse totalmente de su prejuicio, de su interés y de su deseo, de su gana y de su forma de pensar. En otras palabras, si pensáramos con lógica y quisiéramos plantear una hipótesis de cómo sería un buen y excelente gobierno con una legislación justa y una legislación verdaderamente ecuánime e imparcial, pues entonces tendríamos que sacar de la producción de esa legislación, en otras palabras, necesitaríamos un legislador perfecto. Un legislador, en primer lugar, que no fuera ningún ser humano. ¿Por qué ningún ser humano? Porque cuando el ser humano legisla, pues él va a legislar de acuerdo a lo que cree y piense. ¿Y quién le habla al oído? ¿Cómo fue educado en esa casa? ¿Qué le tocó vivir? ¿Quién? Precisamente ahí es donde viene. Le ha dado dinero, soborno. Por eso los legisladores en todo el mundo sufren presiones permanentes. Y aún si nos libramos de las presiones de los demás, yo mismo tendría una presión porque yo tengo unos gustos y unos intereses. Es normal en todos. Entonces, hipotéticamente, para nosotros no es hipótesis, pero hablemoslo para aquellos que no les gusta creer o no quieren creer o no han comprendido la Escritura. Hablemos hipotéticamente. Dios es supremo, el Rey es perfecto y está aparte de nosotros, puesto que creemos que fue nuestro Creador. Entonces, si Él está aparte de nosotros y nos deja una constitución, o sea, los mandamientos, para nosotros la palabra de Dios, Dios, ¿qué interés tiene en estas normas que nos puso? Él es Dios y seguirá siendo Dios, no es humano, está por encima de nosotros. El legislador perfecto puede hacer la legislación perfecta, donde no hay injerencia humana, ni tampoco hay intereses humanos que puedan destruir o dañar la buena intención de una legislación que es para bendición. Dios es Dios, antes de la raza humana, después de la raza humana, Él siempre ha sido Dios. Por eso su palabra es perfecta y no tiene el prejuicio de aquellos que tienen intereses. Entonces, las demás naciones, todas, por buenas que sean, por importantes que sean, y hemos encontrado ya con la historia que aquellos países que consideramos del primer mundo han cometido semejantes errores y por eso están pagando las consecuencias. Lo que antes pensaban que era bueno y se dieron cuenta que es un error. Siempre me canso ya de dar tantos ejemplos. Una Alemania, un Canadá, por ejemplo, una China inclusive, donde pensaron hace muchos años, décadas, oiga, no es bueno tener tantos hijos, hagamos una planificación donde no nos enredemos con tanto hijo. Pues hoy todos estos países están pagando las consecuencias, porque otras culturas que sí tienen muchos hijos, 7 en promedio, ahora en pocos años serán los dueños de esa nación. Y sin disparar, sin una guerra, sin una presión de fuerza, simplemente multiplicándose, siendo fructíferos con los hijos, ahora se van a tomar estos países. Y es algo que es prácticamente irreversible. Pero todo en nombre de una capacidad de ser el primer mundo y consideramos que hay que evitar tener tantos muchachos. Hoy lo están pagando caro, porque hay un prejuicio humano. Pero fíjese, encontramos aquí en este pasaje que está el gobierno de Dios y se contrapone al gobierno humano. No estoy diciendo que el ser humano no sea inteligente, sí, lo es, lo somos, pero hay tantos errores. Entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor, desde que salieron de Egipto, empezaron a olvidarse, a apartarse de mí. Dice la Escritura. ¿Qué pasó? ¿Y por qué el Señor está diciendo? Le está diciendo a Samuel, dígales que es que desde que salieron de Egipto, están pensando siempre en olvidarse de mí. ¿Qué pasó? Cambió la mentalidad, la promesa de conquista, de ser emprendedores, de lograr cosas, cambió. Se volvieron esclavos. Y otros tomaban sus decisiones, otros les daban toda la provisión, ellos solo trabajaban y todo lo que ganaban era para esa otra nación, Egipto. Se acostumbraron por más de 400 años, generaciones completas, a vivir bajo la mentalidad esclavista. Y esa mentalidad los hizo olvidarse de Dios. ¿Se acuerdan? Que cuando salieron y estaban por el desierto decían, ¿quién nos diera las cebollas y los puerros que comíamos en Egipto? Pues uno cree que cuando llegaron a la tierra prometida eso se acabó. No, el cuerpo estaba en la tierra prometida, pero su mente de muchos de ellos, por herencia, le fue transmitido, tenía una mentalidad de esclavos.
y por eso dependían de los demás. Nunca dependamos de otros. Nosotros dependemos del que todo lo puede, que se llama nuestro Dios. Entonces, se anuló su emprendimiento y libertad. Siempre otros decidían por ellos. ¿Cuáles serían las señales explícitas de abandono a Dios? Cosa que se empezó, según el texto, a hacerse vez tras vez. Pues recordemos algo que Dios había dicho para que no olvidaran. En otras palabras, con este texto que vamos a leer, vamos a darnos cuenta que fue lo que no hicieron, porque aparece en Deuteronomio 6 lo que deberían haber hecho. 6, 1 al 3. Estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor, su Dios, durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien, y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. En otras palabras, el Shema, Deuteronomio 6, yo hablo con mucha frecuencia acerca de él. Lo nombro casi en todas las enseñanzas. Quiero siempre recordar que Dios es nuestro Dios y Él es el legislador perfecto. La constitución fue dada por Dios y se nos dijo, obedezcan esa constitución que yo les doy, dice Dios. Y después de obedecerla a ustedes, los padres, enséñenlas a los hijos y modelen la obediencia a mí, dice el Señor. Dios siempre dijo allí, estoy dispuesto a cumplir con mi parte. ¿Está el pueblo dispuesto a cumplir con lo que le toca? Dios es nuestro Dios. Y dice, y si ustedes cumplen con esto, yo les bendeciré y les daré y tendrán, dice, se fructificarán, multiplicarán y en la tierra que fluye leche y miel serán bendecidos y prosperados. Yo cumplo, dice el Señor, pero les dejo la constitución y les advierto, obedezcan y modelen a sus hijos para que entonces en el futuro tengan mucha y grande bendición. ¿Qué es lo que sucede? Que en medio de ese caminar por el mundo se nos antoja seguir el modelo del gobierno humano, que aquí lo vamos a describir rápidamente para ir redondeando la enseñanza en el día de hoy, ya que estamos al portas de tomar decisiones, como siempre ha pasado. Esto sirve para cualquier época, pero es importante hacerlo en estos días. El modelo del gobierno humano está descrito de manera precisa en este pasaje. Es un modelo para la guerra. Eran obligados a trabajar para el sistema del rey, no para su productividad. Y algunos se preguntan, pues hombre, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que entonces nosotros debemos de trabajar es para nuestra familia y para nosotros? Pastor, eso no es egoísmo. No. Porque la misma ley de Dios advertía que la prosperidad de cada familia debía bendecir por principio a los hermanos del pueblo. Sin usura, sin atropello, sin esclavismo, sin corrupción. Eran el pueblo de Dios y todos hijos de Dios, por lo tanto eran hermanos. Miremos qué dice la palabra del Señor. Porque cuando hablamos de que la palabra de Dios nos enseña que cada familia debe ser productiva y la propiedad privada, que es importante en la Biblia, en la palabra, que debe continuar, es porque es un principio de Dios, porque cada cual se esfuerza por lo suyo, por lo de su familia. Entonces, algunos argumentan, bueno, y no somos una comunidad, entonces cada cual va a hacer lo suyo y se va a volver egoísta. No, porque había que obedecer la Constitución. Miremos qué dice. No va a leer todo el pasaje, si usted quiere, vaya a Deuteronomio 23, 15 al 25, pero vamos a leer solo unos aspectos. Por ejemplo, en el versículo 16 dice, déjalo vivir en medio de ti en cualquier ciudad que elija y no lo oprimas. El versículo anterior dice, si un esclavo huye de su amo y se refugia contigo, no lo devuelvas a su amo. ¿Cómo así? Hay que entender, no tengo tiempo para explicar hoy esto, pero el esclavismo de esa época era diferente al que nos imaginamos de las películas, y hoy, aunque no hay ese esclavismo donde tenían cadenas a los seres humanos, hoy hay otras formas de esclavismo. El esclavismo siempre ha sucedido, pero lo que dice básicamente aquí, Dios abomina la esclavitud, puesto que si un esclavo de estos huía de alguien, dice, tú lo vas a proteger y no lo vas a llevar para que siga siendo esclavo, porque hay que sacar a la gente de la esclavitud. Ese es lo que Dios proponía. Pero ¿qué pasaba?
también nos dice la Escritura que no le deberían de cobrar interés por los préstamos que le hagas a otro israelita, sea que le prestes dinero, alimento o cualquier otra cosa. En otras palabras, la ley decía, tú vas a ser bendecido, trabaja con tu familia, consigue recursos, multiplícate y esfuérzate en tu familia por tu propiedad privada. Pero teniendo eso es para bendecir a otros y nunca vas a abusar de ese poder y lo que tienes para humillar a otros. Deberás ser generoso. Dice el versículo 24, cuando entres en el viñedo de un vecino podrás comer todas las uvas que quieras, pero no te llevarás nada en una canasta. Mire qué equilibrio. Puedo entrar a la propiedad ajena y puedo comer tomando de allí, pero no puedo sacar de ese lugar. La propiedad privada se respeta, pero también se comparte voluntariamente. Es una expresión de generosidad y no de impuesto. Por eso necesitamos en nuestros países sociedades civiles fuertes, donde haya organizaciones como la iglesia y como otros que puedan ser generosos, porque de la bendición que Dios les da, la bendición es para compartir. Dice la palabra del Señor, yo te he bendecido y yo te doy para que bendigas a otros. Hay muchos pasajes que siempre nos indican que esto es importante. Y sigue diciendo, cuando entres en el campo de un vecino podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz. En otras palabras, no se aproveche de la generosidad de otros y del esfuerzo que otros han logrado con el trabajo serio. Con el esfuerzo de sus manos han conseguido algo. Tú no puedes abusar de eso. Pero vas a disfrutar porque ese que es tu hermano será generoso contigo. No abuses de su generosidad. Pero también le dice al que tiene, sé generoso. Entonces encontramos que por eso el pueblo judío es un pueblo que aunque le moleste a muchos, siempre se ayudan mutuamente porque tienen ese concepto y son inmensamente ricos y se ayudan unos a otros. Ahora llegamos a otro punto tenaz. Y aquí es donde aparece una característica del gobierno humano. Esta es bien importante. El costoso sostenimiento de un gobierno humano que termina siendo controlador. Debe sostener el aparato de guerra. Debe sostener la costosa burocracia. ¿A qué me refiero? Todo este diseño del gobierno humano que tenían las demás naciones está precisamente hecho para abusar y sostener el poder con la corrupción y la concentración de poder. ¿Cómo funciona esto? Aquí empezamos a entender el porqué de las alianzas. Miremos lo que dice la Escritura. Precisamente dice, les quitará, estamos haciendo alusión al texto inicial, les quitará usted lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos y se los dará a sus oficiales. Tomará una 10ª parte de su grano y sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. ¿A qué estamos hablando? Cuando hay un gobierno que se quiera sostener, necesita la fuerza, porque si no el pueblo se rebela, el pueblo se cansa. Para garantizar su estadía tiene que tener un ejército, y ese ejército cuesta. ¿De dónde va a salir el dinero? Pues se lo va a quitar a los ciudadanos. Pero no solamente eso, dice a los miembros de su corte, la burocracia. Entre un estado sea más grande, necesita más dinero para sostener a toda la burocracia y a todos los que sostienen el poder del personaje o la persona que esté allí, del sistema de gobierno. Sigue diciendo la palabra del Señor que habrá impuestos para sostener todo ese sistema. Ese dinero que se recauda no es para bendecir al pueblo, no es para ayudar a la nación, es para sustentar toda el aparataje de ese estado grande, supremamente grande, que cuesta mucho dinero y se sostiene con la riqueza de los trabajadores, de los ciudadanos. Dice, les exigirá, versículo 17, la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Por eso a los estados les interesa mucho tener grandes impuestos que no facilitan el desarrollo de la propiedad privada y la capacidad de producir. ¿Y por qué lo hacen? Para poder sostener el aparataje de burocracia y de poder, ejército, para que puedan conservar todo su sistema. Esta es una pregunta que muchos se han hecho. De hecho, hay algunos países en el mundo que no han tenido ejército. No es que la Biblia diga que no deban tener ejército, porque el pueblo de Israel lo tenía, pero hay que tener el suficiente, y si son buenos hijos, si son bien educados, y entienden esos principios de la constitución de Dios, pues habrá buenos oficiales, pero con una mentalidad distinta. Pero cuando es un gobierno totalitarista, que los hay de muchas clases desde épocas remotas, esto fue escrito miles de años antes de Cristo,
Entonces, cuando hay un sistema de control y no de entender que Dios está por encima de todos y que hay una constitución por encima de todo, es amar a Dios y amar al prójimo, entonces se va a abusar, y por eso estos empiezan a utilizar un aparataje gigantesco. Pero dice la Escritura, cuando se manejan las cosas así, tarde o temprano, a esos tipos de gobiernos y a esos personajes siempre les llega la hora. El día llega. Cuando llegue ese día, suplicarán alivio de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor los ayudará. Y en primer lugar empieza el Señor hablando que le va a llegar a aquellos que decidieron mal. Le dice al pueblo de Israel, tú decidiste hacer esto, bueno, hazlo, pero llegará el día en que te darás cuenta que te equivocaste. Y a todos aquellos que gobiernen mal, Dios es justo. Y Dios es justo para todo el mundo. Vuelvo y repito, aquí la Biblia está hablando en la época donde no existían los nombres que hoy tenemos para los partidos políticos y los sistemas ideológicos. La concentración de poder es algo que siempre se ha utilizado. La burocracia, aparataje grande, cobrarle a los ciudadanos, sacarles todo el dinero que se pueda y controlarles la vida, eso siempre se ha utilizado en todos los sistemas de poder humanos. Aquí en la palabra del Señor nos dice claramente, todo gobierno humano tiene esa problemática, sea de por acá, de por allá, de por arriba, por abajo, por cualquier lado, porque simplemente tienen algo en común. Es gobierno humano, no es el gobierno de Dios. Tenemos entonces una conclusión categórica, y precisamente estuve compartiendo el viernes en oración con muchos pastores, y se leía un pasaje que yo quiero que lo utilicemos para ir concluyendo. Dice, segunda carta a los Corintios 1, 8 al 12. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Dios, de alguna manera, siempre nos enseña a confiar en Él. Nuestra capacidad humana es insuficiente. Por eso dice la Biblia en Jeremías 17:5. Esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Mis queridos hermanos, estamos siempre decidiendo hacer que nuestros gobernantes, eso siempre será igual. ¿Cómo vamos a decidir? Aquí están los principios de la palabra del Señor. La constitución de Dios está por encima de todos y de todo. Si nos apartamos de Dios, habrá problemas. Y si tú crees que son los seres humanos los que van a cambiar tu situación, pues estás equivocado. Llegará el día, como le llegó a la nación de Israel, que nos vamos a dar cuenta, si hacemos eso, que nos equivocamos. Porque habrá maltrato, habrá desesperanza y habrá problemas por confiar en la fuerza humana. Tenemos maldición. Malditos los que ponen la confianza en el ser humano, porque se apoyan en esa fuerza de aquellos que controlan y apartan el corazón del Señor. Fíjense que estamos resumiendo que desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, leímos la primera carta a los Corintios, todo se trata de en quién confiamos nosotros. Si vamos a votar en cualquier momento de nuestra vida, debemos de votar conscientes. ¿Cuáles son los principios de la Biblia? ¿Dónde está el respeto por la constitución de Dios, que es la palabra que conocemos? Eso es muy importante. Pero también debemos de estar claros, nuestra confianza solamente está en Dios. Padre que estás en los cielos, ayúdenos y guíenos. Colombia te necesita. Señor, aquí hay muchos datos en tu palabra de lo que debemos hacer cuando tenemos que tomar decisión. Pero lo principal, Señor, es que confiamos en ti. Y luego que pasen los gobernantes que algún día, tarde o temprano, por mucho que duren, acaban y terminan, nosotros igual
con buenos o malos gobernantes, confiamos en ti, creemos en ti, porque eres nuestra esperanza. Lo demás tiene su término, acaba, concluye. Señor, oramos por Colombia, para que cada ciudadano y cada familia pueda ser productivo, Señor, para que podamos crecer, que nuestro esfuerzo valga la pena, Señor, a ser generosos, a bendecir a otros, oh Dios. Padre, guárdanos, Señor, de controladores y totalitaristas, no importa ideología, Señor, porque lo que tú quieres es que vivamos en paz y que haya justicia, pero que salga del corazón, que no sea por obligación, que sea por unas personas que te conocemos, Señor, y que hacemos lo correcto porque seguimos tu constitución, para tu honra y gloria y bendición de muchos, en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Seguimos adelante confiando en Dios. Él es nuestra confianza y por eso cuando decidimos primero pensando en Él. Y recuerden, inscríbanse. Hasta el 31 de mayo será una promoción que usted debe aprovechar. Estamos dispuestos para orientarle y guiarle en estos días. Bendiciones para todos.